From the Conference Center Desde el Centro de Conferencias en la manzana del Templo de Salt Lake City, les ofrecemos la sesión del sacerdocio de la Conferencia General Anual número 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La música para esta sesión estará a cargo de un coro del sacerdocio compuesto por estudiantes de la Universidad de Brigham Young, Idaho. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Queridos hermanos, les damos la bienvenida a la sesión general del sacerdocio de la Conferencia General Anual número 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas Monson, quien preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Estos servicios están disponibles vía Internet y también se transmiten por satélite a los poseedores del sacerdocio en muchos lugares alrededor del mundo. La música para esta sesión estará a cargo de un coro del sacerdocio integrado por estudiantes de la Universidad Brigham Young, Idaho, bajo la dirección de Randall Kempton y Kevin Brower, con Andrew Onsworth al órgano. El coro dará comienzo a esta reunión cantando Santos, contemplad la grandeza de Jehová. Luego el elder LeGrand Curtis Jr. de los 70 ofrecerá la primera oración. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos ya que tenemos la bendición de poder estar aquí en esta reunión. Estamos agradecidos por el Evangelio de Jesucristo y la misión de la expiación que Él nos dejó. Y estamos agradecidos ya que el Evangelio fue restaurado, el libro de Mormón y la bendición que tenemos de tener profetas vivientes en la tierra. Estamos agradecidos a manera que estamos aquí reunidos al ser enseñados por profetas y videntes. Rogamos que nuestro corazón, nuestros oídos y mentes puedan estar abiertos y seamos bendecidos con el entendimiento para hacer las cosas que se nos instruya y ser bendecidos para poder seguirlas. Rogamos que bendigas a todos los miembros de la iglesia para que podamos vivir en la manera que tú lo deseas. En el nombre de Jesucristo. Amén. El coro ahora nos deleitará con secreta oración. Después del himno tendremos el gusto de escuchar al elder Dallin Oaks del Quórum de los 12 Apóstoles.
a quien le seguirá el elder Donald Holstrom de la presidencia de los 70. A continuación de ellos, el hermano Randall Reed, segundo consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes, nos dirigirá la palabra. Before the Lord I go.
En esta conferencia hemos visto el relevo de algunos hermanos fieles y hemos sostenido a otros en sus llamamientos. En esta rotación tan común en la iglesia, no se nos degrada al ser relevados y no se nos asciende cuando se nos llama. No hay ascensos ni descensos en el servicio del Señor. Únicamente se da marcha hacia adelante o hacia atrás, y esa diferencia radica en la forma en que aceptamos nuestros relevos y llamamientos. Una vez presidí el relevo de un presidente de estaca que había prestado servicio diligente durante 9 años y ahora se regocijaba por el nuevo llamamiento que él y su esposa acababan de recibir como líderes de la guardería de su barrio. Solo en esta iglesia se consideraría eso como algo igualmente honorable. En una conferencia de mujeres, Linda K. Burton, presidenta de la Sociedad de Socorro, dijo: "Esperamos inculcar en cada una de nosotras un mayor deseo de entender mejor el sacerdocio". Eso se explica a todos nosotros y para ello hablaré sobre las llaves y la autoridad del sacerdocio. Debido a que esos temas son de igual interés para hombres y mujeres, me complace que esta reunión se transmita y se publique para todos los miembros de la Iglesia. El poder del sacerdocio nos bendice a todos. Las llaves del sacerdocio orientan a mujeres así como a hombres. Y las ordenanzas y la autoridad del sacerdocio atañen tanto a las mujeres como a los hombres. El presidente Joseph F. Smith describió el sacerdocio como el poder de Dios delegado al hombre, mediante el cual puede actuar en la tierra para la salvación de la familia humana. Otros líderes nos han enseñado que el sacerdocio es el poder supremo de la tierra. Es el poder por el que la tierra fue creada. Las Escrituras enseñan que este mismo sacerdocio que existió en el principio existirá también en el fin del mundo. Por consiguiente, el sacerdocio es el poder mediante el cual seremos resucitados y continuaremos hacia la vida eterna. El entendimiento que procuramos empieza al adquirir conocimiento de las llaves del sacerdocio. Las llaves del sacerdocio son la autoridad que Dios ha dado a los líderes del sacerdocio para dirigir, administrar y gobernar el uso de su sacerdocio en la tierra. Todo acto u ordenanza que se efectúa en la iglesia se hace bajo la autorización directa o indirecta de uno que posee las llaves para dicha función. Como lo ha explicado el elder M. Russell Ballard, quienes poseen llaves del sacerdocio literalmente hacen posible que todos los que sirven fielmente bajo su dirección ejerzan la autoridad y tengan acceso al poder del mismo. En cuanto a administrar el uso de la autoridad del sacerdocio, la función de las llaves del sacerdocio ensanchan y a la vez limita. Ensancha al hacer posible que la autoridad y las bendiciones del sacerdocio estén al alcance de todos los hijos de Dios, y limita al indicar a quién se concederá la autoridad y quién poseerá sus oficios y cómo se conferirán sus derechos y poderes. Por ejemplo, una persona que posea el sacerdocio no puede conferir su oficio o autoridad a otra, a menos que lo autorice alguien que posea las llaves. Sin esa autorización, la ordenación no tendría validez. Eso explica por qué un poseedor del sacerdocio, posea el oficio que tenga, no puede ordenar a un miembro de su familia ni bendecir la Santa Cena en su propio hogar sin tener la autorización de aquel que posea las llaves apropiadas. Con excepción de la obra sagrada de las hermanas, llevan a cabo en el templo, bajo las llaves que posee el presidente del templo,
las cuales describiré a continuación. Únicamente aquel que posea un oficio en el sacerdocio puede oficiar en una ordenanza del mismo. Y todas las ordenanzas autorizadas del sacerdocio se asientan en los registros de la Iglesia. Al final, todas las llaves del sacerdocio las posee el Señor Jesucristo. ¿De quién es este sacerdocio? Él es quien determina qué llaves se delegan a los mortales y la forma en que habrán de utilizarse. Estamos acostumbrados a pensar que a José Smith se le confirieron todas las llaves del sacerdocio en el templo de Kirtland, pero en las Escrituras dice que lo único que se confirió allí fueron las llaves de esta dispensación. Hace muchos años, en una conferencia general, el presidente Spencer W. Kimball nos recordó que hay otras llaves del sacerdocio que no se han dado al hombre en la tierra. Entre ellas, las llaves de la creación y la resurrección. La naturaleza divina de las limitaciones que se imponen en el uso de las llaves del sacerdocio explica un contraste fundamental entre las decisiones sobre asuntos de la administración de la Iglesia y las decisiones que atañen al sacerdocio. La primera presidencia y el concilio de la primera presidencia y el quórum de los 12, quienes presiden la Iglesia, han sido investidos con poder para tomar muchas decisiones que tienen que ver con las normas y los procedimientos de la Iglesia, asuntos tales como la ubicación de un edificio y la edad para prestar servicio misional. Pero a pesar de que esas autoridades que presiden poseen y ejercen todas las llaves que se han delegado al hombre en esta dispensación, no están autorizados para alterar el modelo debidamente diseñado de que solo los hombres poseerán oficios en el sacerdocio. Ahora trato el tema de la autoridad del sacerdocio. Empiezo con los 3 principios de los que acabamos de hablar. 1. El sacerdocio es el poder de Dios delegado al hombre para actuar por la salvación de la familia humana. 2. La autoridad del sacerdocio la gobiernan los poseedores del sacerdocio que poseen las llaves del sacerdocio. Y 3, ya que en las Escrituras dice que todas las otras autoridades y oficios de la Iglesia son dependencias de este sacerdocio, de Melquisedec. Todo lo que se haga bajo la dirección de esas llaves del sacerdocio se hace con la autoridad de dicho sacerdocio. ¿Cómo se aplica esto a la mujer? En un discurso dirigido a la Sociedad de Socorro, el presidente Joseph Fielding Smith, que en aquel tiempo era presidente del Quórum de los 12, dijo: el que no se haya dado el sacerdocio a las hermanas no significa que el Señor no les haya dado autoridad. Se puede dar autoridad a una persona, a un hermano o a una hermana para que realice ciertas cosas en la Iglesia que son válidas y absolutamente indispensables para nuestra salvación, tal como la obra que se efectúan nuestras hermanas en la casa del Señor. Se les da autoridad para llevar a cabo cosas sagradas y maravillosas, que son sagradas para el Señor y tan válidas como lo son las bendiciones que se dan a los hombres que poseen el sacerdocio. En ese extraordinario discurso, el presidente Smith dijo una y otra vez que a las mujeres se les ha dado autoridad. A ellas les dijo: pueden hablar con autoridad porque el Señor les ha conferido autoridad. También dijo a la Sociedad de Socorro: se ha dado poder y autoridad para llevar a cabo muchas cosas grandiosas. La obra que realizan se efectúa mediante autoridad divina. Y naturalmente, la obra de la Iglesia que efectúan las mujeres o los hombres, ya sea en el templo o en el barrio o las ramas, se lleva a cabo bajo la dirección de aquellos que poseen las llaves del sacerdocio. Por tanto, dirigiéndose a la Sociedad de Socorro, el presidente Smith explicó: el Señor les ha dado esta gran organización en la que ellas tienen la autoridad para servir bajo la dirección de los obispos de los barrios, procurando el bienestar tanto espiritual como temporal de nuestro pueblo.
Por eso, ciertamente se dice que para las mujeres, la sociedad de socorro no es solo una clase, sino algo a lo que pertenecen, una dependencia divinamente establecida del sacerdocio. No solemos hablar de que las mujeres tengan la autoridad del sacerdocio en sus llamamientos de la iglesia. Pero, ¿qué otra autoridad puede ser? Cuando a una mujer, joven o mayor, se le aparta para predicar el Evangelio como misionera de tiempo completo, se le da la autoridad del sacerdocio para efectuar una función del sacerdocio. Ocurre lo mismo cuando a una mujer se le aparta para actuar como oficial o maestra en una organización de la iglesia, bajo la dirección de alguien que posea las llaves del sacerdocio. Quien quiera que funcione en un oficio o llamamiento recibido de alguien que posea las llaves del sacerdocio, ejerce autoridad al desempeñar los deberes que se le hayan asignado. Quien quiera que ejerza autoridad del sacerdocio, se debe olvidar de sus derechos y concentrarse en sus responsabilidades. Este es un principio que necesita la sociedad en general. Estas palabras se adjudican al famoso escritor ruso Alexander Solzhenitsyn. Es hora de defender no tanto los derechos como las obligaciones humanas. Los santos de los últimos días ciertamente reconocen que al hacerse acreedores de la exaltación, no tiene que ver con defender derechos, sino con cumplir responsabilidades. El Señor ha indicado que únicamente se ordenarán hombres a los oficios del sacerdocio. No obstante, como han recalcado varios líderes de la Iglesia, los hombres no son el sacerdocio. Los hombres poseen el sacerdocio con el sagrado deber de utilizarlo para bendición de todos los hijos de Dios. El poder más grandioso que Dios ha dado a sus hijos no se puede ejercer sin la compañía de una de sus hijas, porque Dios ha dado solo a ellas el poder de ser creadora de cuerpos, de modo que pudiese cumplirse el designio y el gran plan de Dios. Esas son las palabras del presidente J. Reuben Clark. Dijo además: ese es el lugar de nuestra esposa y nuestra madre en el plan eterno. Ellas no son poseedoras del sacerdocio, no se las manda desempeñar los deberes y las funciones del sacerdocio, ni tampoco se las agobia con sus responsabilidades. Son edificadoras y organizadoras bajo su poder y partícipes de sus bendiciones, poseyendo el complemento de los poderes del sacerdocio y poseyendo un deber divinamente llamado, así como eternamente importante en su lugar como el sacerdocio mismo. En esas inspiradas palabras, el presidente Clark se refería a la familia. Tal como se afirma en la proclamación sobre la familia, el padre preside y él y la madre tienen responsabilidades diferentes, pero como compañeros iguales están obligados a ayudarse el uno al otro. Unos años antes de que se emitiera la proclamación sobre la familia, el presidente Spencer W. Kimball dio esta inspirada explicación. Cuando decimos que el matrimonio es una sociedad, debemos recalcar que el matrimonio es una sociedad total. No queremos que las mujeres sean socias silenciosas o limitadas en su función eterna. Les rogamos que contribuyan en forma total. Ante los ojos de Dios, ya sea en la iglesia o en la familia, las mujeres y los hombres son iguales, con responsabilidades diferentes. Concluyo con algunas verdades acerca de las bendiciones del sacerdocio. A diferencia de las llaves y de las ordenanzas del sacerdocio, las bendiciones de dicho sacerdocio están al alcance de hombres y mujeres bajo las mismas condiciones. El don del Espíritu Santo y las bendiciones del templo son ilustraciones comunes de esta verdad. En el excelente discurso que pronunció en la Semana de la Educación en la Universidad Brigham Young, el elder M. Russell Ballard enseñó:
La doctrina de nuestra Iglesia ubica a la mujer en una posición igual y a la vez diferente a la del hombre. Dios no considera un sexo mejor o más importante que el otro. Cuando el hombre y la mujer van al templo, ambos son investidos con el mismo poder, a saber, el poder del sacerdocio. El acceso al poder y las bendiciones del sacerdocio está al alcance de todos los hijos de Dios. Testifico del poder y de las bendiciones del sacerdocio de Dios, que están al alcance de sus hijos, así como de sus hijas. Testifico de la autoridad del sacerdocio, el cual funciona en todos los oficios y las actividades de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Testifico de la divina función que las llaves del sacerdocio, las cuales posee y ejerce en su plenitud nuestro profeta y presidente Thomas S. Monson. Por último, y de mayor importancia, testifico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de quien es este sacerdocio y cuyos siervos somos. En el nombre de Jesucristo. Amén. As we visualize this worldwide meeting, Visualizamos esta reunión. Queremos recordar que no hay nada comparable a esta reunión en cualquier parte. El propósito de la reunión de sacerdocios es enseñar a los poseedores del sacerdocio qué clase de hombres debemos ser e inspirarnos a alcanzar ese ideal. Cuando era poseedor de sacerdocio arónico en Hawái hace 50 años y luego como misionero en Inglaterra, nos reuníamos en las capillas para escuchar, con gran esfuerzo, la sesión del sacerdocio mediante una conexión telefónica. Después, los satélites hicieron posible transmitir a ciertas instalaciones de la iglesia dotadas con grandes antenas parabólicas y así podíamos ver y escuchar las sesiones. Estábamos maravillados por esa tecnología. Pocos habrían podido imaginar el mundo actual, en el que cualquiera que tenga conexión a Internet, con un teléfono inteligente, una tableta o computadora, puede recibir los mensajes de esta reunión. Sin embargo, esta gran disponibilidad de aumento a la voz de los siervos del Señor, que es como la propia voz del Señor, tiene poco valor a menos que estemos dispuestos a recibir la palabra y luego seguirla. En otras palabras, solo se alcanza el propósito de la conferencia general y el de esta sesión del sacerdocio si estamos dispuestos a actuar y si estamos dispuestos a cambiar. Hace varias décadas yo servía como obispo. Por mucho tiempo sostuve entrevistas con un hombre de nuestro barrio que era mucho mayor que yo. Este hermano tenía problemas en su relación con su esposa y estaba alejado de sus hijos. Luchaba por conservar su trabajo. No tenía amigos cercanos y relacionarse con los miembros del barrio le parecía tan difícil que finalmente no quiso servir en la iglesia. Durante una conversación en la que analizamos los desafíos de su vida, él se inclinó hacia mí y me dijo, como resumen de todas nuestras conversaciones: Obispo, tengo mal genio y así es como soy. Esa afirmación me dejó atónito esa noche y me ha mortificado desde entonces. Una vez que este hombre decidió, o cualquiera de nosotros que llega a la conclusión de que así es como yo soy, abandonamos nuestra habilidad para cambiar. Bien podríamos levantar la bandera blanca, abandonar las armas, admitir la derrota y rendirnos. Entonces toda esperanza de ganar se habrá perdido. Aunque algunos de nosotros quizá pensemos eso, no nos describe. Tal vez cada uno de nosotros demuestre esta postura al menos por uno o dos hábitos malos. Así es como soy yo. Y bien, nos reunimos en esta sesión del sacerdocio porque lo que somos ahora no define lo que podemos llegar a ser. Nos congregamos aquí esta noche en el nombre de Jesucristo. Nos reunimos confiando en que su expiación nos da a cada uno de nosotros la habilidad para cambiar sin importar cuáles sean nuestras debilidades, flaquezas o adicciones.
Nos reunimos con la esperanza de que, sin importar cuál ha sido nuestro pasado, nuestro futuro puede ser mejor. Al participar en esta reunión con la verdadera intención de cambiar, el Espíritu tiene acceso pleno a nuestro corazón y a nuestra mente, tal como el Señor lo reveló al profeta José. Y sucederá que, si ejercen la fe en mí, recuerden que la fe es un principio de poder y acción, derramaré sobre ellos mi espíritu en el día en que se congreguen, es decir, esta noche. Si ustedes piensan que sus problemas no tienen solución, permítanme contarles acerca de un hombre que conocimos en una pequeña aldea a las afueras de Hyderabad, en la India, en el año 2006. Este hombre ejemplificaba la voluntad de cambiar. Apparao Nulu nació en la zona rural de la India. Cuando tenía 3 años, enfermó de polio y quedó físicamente discapacitado. Su sociedad le enseñó que su potencial estaba seriamente restringido. Sin embargo, cuando era un joven adulto, conoció a nuestros misioneros. Ellos le enseñaron que su potencial era mayor, tanto en esta vida como en la eternidad. Fue bautizado y confirmado como miembro de la iglesia. Habiéndose ampliado su visión, él se puso la meta de recibir el sacerdocio de Melquisedec y servir una misión de tiempo completo. En 1986 se le ordenó elder y fue llamado a servir en la India. No le resultaba fácil caminar. Hizo lo mejor que pudo apoyándose en un bastón en cada mano. Se caía con frecuencia. Sin embargo, nunca consideró la posibilidad de renunciar. Se comprometió a servir su misión honorablemente y con devoción, y así lo hizo. Cuando conocimos al hermano Nulo, unos 20 años después de su misión, él nos saludó alegremente al vernos al final de la carretera y nos guió por un camino irregular de tierra hasta su casita de 2 habitaciones, donde vivía con su esposa y 3 hijos. Era un día extremadamente caluroso e incómodo. Él aún tenía bastantes dificultades para caminar, pero no sentía lástima de sí mismo. Mediante su esfuerzo y diligencia había llegado a ser maestro y enseñaba a los niños de su pueblo. Al ingresar a su modesta vivienda, enseguida me llevó a un rincón de su casa y sacó una caja donde guardaba sus más preciadas posesiones. Quería mostrarme una nota de papel que decía: con mis mejores deseos y bendiciones para el elder Nulo, un misionero valiente y feliz. Fechada el 25 de junio de 1987 y firmada Boyd K. Packer. En aquella ocasión, cuando el entonces elder Packer visitó la India y habló a un grupo de misioneros, él reafirmó al elder Nulu su potencial. En esencia, lo que el hermano Nulu me estaba diciendo ese día de 2006 era que el Evangelio lo había transformado en forma permanente. En esa visita a la familia Nulu nos acompañó el presidente de misión. Él estaba allí para entrevistar al hermano Nulu y a su esposa e hijos, ya que los padres iban a recibir sus investiduras e iban a sellarse y los niños ser sellados a sus padres. También se les dijo que se habían hecho arreglos para que ellos pudieran viajar al templo de Hong Kong, China, para recibir esas ordenanzas. Ellos lloraron de gozo ante la realización de su ansiado sueño. ¿Qué se espera de un poseedor del sacerdocio de Dios? ¿Qué cambios se requieren de nosotros para llegar a ser la clase de hombres que debemos ser? Tengo 3 sugerencias. Número 1, debemos ser hombres del sacerdocio. Bien sea que como jóvenes poseamos el sacerdocio arónico o como adultos el sacerdocio de Melquisedec, debemos ser hombres del sacerdocio y demostrar madurez espiritual porque hemos hecho convenios. Como dijo Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Debemos ser diferentes porque poseemos el sacerdocio, no arrogantes, ni orgullosos, ni con aires de superioridad, sino humildes, enseñables y mansos. El recibir el sacerdocio en sus diversos oficios debe ser importante para nosotros.
No debemos verlo como un ritual superficial que hacemos automáticamente a ciertas edades, sino como un acto sagrado de convenio que hacemos conscientemente. Debemos sentirnos tan privilegiados y agradecidos que esto se refleje en cada una de nuestras acciones. Si rara vez pensamos en el sacerdocio, debemos cambiar. Número 2. Necesitamos servir. La esencia de poseer el sacerdocio consiste en magnificar nuestro llamamiento sirviendo a los demás. No somos lo que debemos ser si no cumplimos nuestro deber más importante de prestar servicio a nuestra esposa e hijos, si no aceptamos llamamientos en la iglesia o los cumplimos pasivamente o si solo nos preocupamos por los demás si nos es conveniente. El Salvador declaró: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y agregó: si me amas, me servirás. El egoísmo es lo opuesto a la responsabilidad del sacerdocio. Y si eso forma parte de nuestro carácter, debemos cambiar. Número 3. Debemos ser dignos. Probablemente yo no posea la capacidad del Elder Holland cuando habló en una sesión del sacerdocio hace unos años para ponerme cara a cara frente a ustedes con suficiente fuego en mi voz para quemarles un poco las cejas. Pero, queridos hermanos, debemos despertar para ver cómo las costumbres comúnmente aceptadas del mundo asfixian nuestro poder en el sacerdocio. Si creemos que podemos solo juguetear con la pornografía, o quebrantar la ley de castidad, o ser deshonestos de alguna manera sin que nos afecte negativamente a nosotros y a nuestra familia, hemos sido engañados. Moroni afirmó: mirad que hagáis todas las cosas dignamente. El Señor mandó con gran poder, y ahora os doy el mandamiento de tener cuidado en cuanto a vosotros mismos, de estar diligentemente atentos a las palabras de vida eterna. Si existen pecados sin resolver que no nos permiten ser dignos, debemos cambiar. La única respuesta cabal a la pregunta que hizo Jesucristo: ¿qué clase de hombres habéis de ser?, es la que Él dio en forma concisa y con profundidad: aún como yo soy. La invitación, venid a Cristo y perfeccionaos en Él, requiere y espera que hagamos cambios. Con gran misericordia, Él no nos ha dejado solos. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Confiando en la expiación del Salvador, nosotros podemos cambiar. De eso estoy seguro. En el nombre de Jesucristo. Amén. Young men, Jóvenes, quizá han oído que ustedes son linaje escogido, es decir, que Dios los eligió y preparó para venir a la tierra en esta época con un propósito. Yo sé que es así, pero hoy deseo hablarles como la generación escogida, ya que nunca se nos había bendecido con tantas opciones. La mayoría de las opciones significa que tendremos más oportunidades, y más oportunidades significa más potencial para hacer lo bueno, y también lo malo. Creo que Dios los ha enviado en esta época porque confía en que discernirán bien entre tantas opciones disponibles. En 1974, el presidente Spencer W. Kimball dijo: creo que el Señor desea poner en nuestras manos invenciones que una persona común y corriente apenas puede vislumbrar. Y lo ha hecho. Ustedes están creciendo en una época en la que pueden usar una gran herramienta para el bien: el Internet.
Con él viene un complejo menú de opciones. Y tienen tantas opciones que requiere la responsabilidad de el ser responsables. Esto facilita el acceso a lo mejor que existe y también a lo peor de lo que el mundo puede dar. Con el Internet pueden lograr cosas magníficas en poco tiempo o quedar atrapados en cosas triviales que desperdician su tiempo y disminuyen su potencial. Con un clic, pueden acceder a cualquier cosa que su corazón desee. Esa es la clave. ¿Qué desea su corazón? ¿Qué los atrae? ¿A dónde los llevarán sus deseos? Recuerden que Dios concede a los hombres según lo que deseen y que Él juzgará a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. El elder Bruce R. McConkie dijo, en un sentido real, aunque figurado, el libro de la vida es el registro de los actos de los hombres cuya marca se escribe en su cuerpo. Es decir, que todo pensamiento, toda palabra y toda obra tiene un efecto en el cuerpo humano. Todos estos dejan sus marcas, las cuales aquel que es eterno puede leer con la sencillez que salen de las palabras de un libro. En el Internet también se registran sus deseos, los cuales aparecen en las búsquedas y los clics. Hay mucha gente esperando satisfacer esos deseos. Al usar el Internet van dejando huellas, lo que comunican, dónde han estado, cuánto tiempo han estado y el tipo de cosas que les interesan. De esta manera, el Internet almacena sus preferencias y crea un ciberperfil. Es como un ciberlibro de la vida. Y como en la vida, el Internet les dará todo de lo que busquen. Si sus deseos son puros, el Internet también puede enaltecerlos y hará que lo bueno sea más fácil buscarse. Pero también lo opuesto es posible. El elder Neil A. Maxwell dijo, lo que deseamos continuamente es lo que con el tiempo llegaremos a ser y lo que recibiremos en la eternidad. Solo si los educamos y disciplinamos, nuestros deseos llegarán a ser nuestros aliados. Mis jóvenes hermanos, si no toman la iniciativa de educar a sus deseos, el mundo lo hará por ustedes. Cada día el mundo procura influir en sus deseos, tentándolos a comprar algo, a hacer clic, a jugar, a leer o a ver algo. Al final, la decisión es de ustedes. Ustedes tienen el albedrío. Es el poder no solo de actuar según sus deseos, sino también de refinarlos, purificarlos y elevarlos. El albedrío es el poder que tienen de llegar a hacer algo. Cada decisión los acercará o alejará más a lo que esperan ser. Cada clic es importante. Pregúntense siempre, ¿a dónde me conducirá esta decisión? Cultiven la capacidad de ver más allá del momento. Satanás quiere controlar su albedrío y controlar lo que llegarán a ser. Él sabe que una de las mejores formas de hacerlo es atrapándolos con conductas adictivas. Sus decisiones determinan si la tecnología les dará poder o los esclavizará. Deseo darles 4 principios para ayudarlos a ustedes, la generación escogida, a adiestrar sus deseos y orientar su uso de la tecnología. Primero, saber quiénes son facilita las decisiones. Tengo un amigo que aprendió esta verdad de una manera muy especial. Su hijo se había criado en el Evangelio, pero parecía estar descarriándose en lo espiritual. Se rehusaba a ejercer las responsabilidades del sacerdocio. Sus padres se desilusionaron cuando dijo que no serviría una misión. Mi amigo oró fervientemente por él con la esperanza de que cambiara de opinión.
Pero tal esperanza se desvaneció cuando el hijo anunció que se había comprometido para casarse fuera del templo. El padre rogó a su hijo que obtuviese la bendición patriarcal y al final el hijo accedió, pero quiso ver al patriarca a solas. Tras la bendición, estaba muy conmovido. Fue a hablar con su novia en privado. El padre pudo verlos por la ventana y vio que se secaban las lágrimas el uno del otro. Más tarde le explicó a su padre, muy conmovido, lo que había sucedido. Y le explicó que durante la bendición pudo vislumbrar quién era en el mundo preterrenal. Vio cuán valiente y convincente era en persuadir a otros a seguir a Cristo. Al saber quién era en verdad, ¿cómo podía rehusarse a servir una misión? Jóvenes, recuerden quiénes son en realidad. Recuerden que poseen el sacerdocio de Dios. Eso los inspirará a tomar decisiones correctas al usar el Internet y durante toda la vida. Segundo, conéctense a la fuente de poder. En la palma de su mano, tienen acceso a la sabiduría de siglos. Y lo que es más importante, las palabras de los profetas desde los días del Antiguo Testamento hasta Thomas S. Monson. Pero si no recargan sus teléfonos, no sirven. Y si no los cargan, se sienten perdidos. Por nada dejarían de recargar el teléfono ni por un día. Tal como es importante salir de casa con el celular cargado, es aún más importante el estar totalmente cargados espiritualmente. El conectar el teléfono, considérenlo un recordatorio y pregúntense si se han conectado a la fuente más importante de poder espiritual. La oración y el estudio de las Escrituras, que los cargarán con inspiración del Espíritu Santo. Ese poder les ayudará a saber la disposición del Señor para tomar las pequeñas e importantes decisiones diarias que marcan a dónde van. Muchos interrumpimos cualquier cosa que estemos haciendo para leer un mensaje de texto. ¿No deberíamos dar más importancia a los mensajes del Señor? Dejar de conectarnos a ese poder debería de ser algo en lo que ni siquiera pensáramos. Tercero, tener un teléfono inteligente no los hace inteligentes a ustedes. Pero el usarlo sabiamente sí lo hará. Jóvenes, no hagan tonterías con el teléfono inteligente. Todos saben a lo que me refiero, ¿cierto? Hay muchas formas en que la tecnología puede distraerlos de lo que más vale. Vivan según el dicho, concéntrate en lo que estás haciendo. Cuando conducen, conduzcan. Cuando estén en clase, concéntrense en la clase. Cuando estén con amigos, concédanles el don de su atención. El cerebro no puede concentrarse en dos cosas a la vez. Hacer múltiples tareas a la vez es alternar la atención entre una y otra cosa. Un antiguo proverbio dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Por último, el Señor brinda la tecnología para lograr sus propósitos. El divino propósito de la tecnología es apresurar la obra de salvación. Como integrantes de la generación escogida, ustedes entienden la tecnología. Utilícenla para apresurar su avance hacia la perfección. Porque se les ha dado muchas bendiciones, ustedes también deben dar. El Señor espera que usen estas herramientas para llevar su obra al siguiente nivel, para compartir el Evangelio de formas que sobrepasan la imaginación más activa de mi generación. Las generaciones pasadas influían a los vecinos y su localidad, pero ustedes tienen el poder de extenderse más allá de las fronteras e influir en todo el mundo con el Internet. Testifico que esta es la iglesia del Señor. Ustedes han sido escogidos para participar en su obra en estos tiempos, porque Él confía en que tomarán buenas decisiones. Ustedes son la generación escogida.
En el nombre de Jesucristo. Amén. Thank you, brethren, for these inspired Gracias, hermanos, por estos inspiradores mensajes. Ahora el coro y la congregación se pondrán de pie para cantar juntos a Cristo Rey Jesús. Al concluir el himno, tendré el privilegio de dirigirme a ustedes y al finalizar mis palabras, escucharemos al presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia. Nearly 200 years ago, the Hace American casi 200 años, el cuento corto estadounidense Rip Van Winkle se convirtió en un éxito de inmediato. El personaje principal, Rip, es un hombre sin ambiciones que es muy diestro para evadir dos cosas: el trabajo y a su esposa. Un día, mientras paseaba con su perro sin rumbo por las montañas, descubre a un grupo de hombres vestidos de forma extraña que estaban bebiendo y jugando. Después de aceptar un poco de licor, Rip se siente somnoliento y cierra los ojos por un rato. Cuando vuelve a abrir los ojos, se sorprende al descubrir que su perro se había ido, su rifle se había oxidado y que ahora él tenía una larga barba. Rip regresa a su pueblo y descubre que todo ha cambiado. Su esposa ha muerto, sus amigos se han ido y el retrato del rey Jorge III, que estaba en la taberna, ha sido reemplazado por un retrato de alguien que no reconoce, el general George Washington. Rip Van Winkle había dormido durante
20 años. En el proceso, se había perdido de uno de los periodos más emocionantes de la historia de su país. Había dormido durante la Revolución de los Estados Unidos. En mayo de 1966, el doctor Martin Luther King Jr. utilizó ese cuento como ejemplo para su discurso "No duerman durante la Revolución". Hoy, me gustaría hablar del mismo tema y sugerirles una pregunta a todos los que poseen el sacerdocio de Dios. ¿Están durmiendo durante la restauración? A veces consideramos la restauración del Evangelio como algo que está completo, que ya dejamos atrás. José Smith tradujo el Libro de Mormón, recibió las llaves del sacerdocio, se organizó la iglesia. En realidad, la restauración es un proceso en pleno desarrollo. La estamos viviendo ahora mismo. Abarca todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela y los muchos grandes e importantes asuntos que Él aún revelará. Hermanos, los emocionantes acontecimientos que se están desarrollando hoy en día son parte de ese periodo de preparación predicho hace mucho tiempo y que culminará en la gloriosa segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es uno de los periodos más extraordinarios de la historia del mundo. Los profetas antiguos ansiaban ver nuestra época. Cuando nuestro tiempo en la tierra haya terminado, ¿qué experiencias podremos compartir sobre nuestra contribución a este periodo significativo de nuestra vida y para el avance de la obra del Señor? ¿Podremos decir que pusimos manos a la obra y trabajamos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza? ¿O tendremos que admitir que nuestra función, en su mayor parte, fue de observadores? Supongo que hay diversas razones por las que es fácil adormitarse un poco con respecto a la edificación del reino de Dios. Permítanme mencionar 3 razones importantes. Al hacerlo, los invito a meditar para determinar si alguna podría aplicarse a ustedes. Si ven algo en lo que se puede mejorar, les pido que piensen en lo que se podría hacer a fin de cambiar para mejor. En primer lugar, el egoísmo. Hemos hablado ya del egoísmo esta noche. Los que son egoístas van en pos de sus propios intereses y placeres por encima de todo. La pregunta principal de la persona egoísta es, ¿qué beneficio hay para mí? Hermanos, estoy seguro de que ustedes pueden ver con claridad que esa actitud se opone a la actitud que se requiere para edificar el reino de Dios. Cuando servimos para nuestro beneficio, en vez de prestar servicio desinteresado, nuestras prioridades pasan a centrarse en nuestro propio reconocimiento y placer. Las generaciones pasadas tuvieron que hacer frente a diversas formas de egoísmo, pero hoy les estamos haciendo la competencia. ¿Acaso es un hecho casual que hace poco el diccionario Oxford proclamara a selfie, foto de uno mismo, como la palabra en inglés del año? Naturalmente, todos tenemos deseos de que se nos reconozca y no hay nada de malo en relajarse y disfrutar. Pero cuando el obtener lucro y alabanza del mundo ocupa el centro de nuestra motivación, perdemos las experiencias redentoras y gozosas que se sienten cuando damos generosamente de nosotros mismos a la obra del Señor. ¿Cuál es el remedio entonces? La respuesta, como siempre, se encuentra en las palabras de Cristo. Si alguno quiere venir a mí, en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque al que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí
causa y a la del Evangelio la salvará. Los que entregan su vida incondicionalmente a nuestro Salvador y para servir a Dios y al prójimo descubren una riqueza y plenitud en la vida que ni el egoísta ni el egocéntrico jamás experimentarán. Las personas desinteresadas dan de sí mismas. Quizás sea mediante pequeños obsequios de caridad que ejercen una gran influencia para bien. Una sonrisa, un apretón de manos, un abrazo. Tiempo para escuchar. Una tierna palabra de aliento o un gesto de cariño. Todos esos actos de bondad pueden cambiar corazones y vidas. Cuando aprovechamos las oportunidades ilimitadas para amar y servir a nuestro prójimo, incluyendo a nuestro cónyuge y a nuestra familia, nuestra capacidad de amar a Dios y servir a los demás aumentará en gran medida. Los que sirvan a los demás no dormirán durante la restauración. Otra cosa que tal vez nos haga deambular dormidos durante esta época significativa del mundo es la adicción. Las adicciones a menudo empiezan de manera imperceptible. Las adicciones son hilos finos de acciones repetidas que se entrelazan entre sí hasta formar los gruesos lazos del hábito. Los hábitos negativos tienen el potencial de llegar a ser adicciones perjudiciales. Las cadenas opresoras de la adicción pueden tener muchas formas, como la pornografía, el alcohol, el sexo, las drogas, el tabaco, los juegos de azar, la comida, el trabajo, Internet o la realidad virtual. Satanás, nuestro enemigo común, utiliza muchos métodos predilectos para despojarnos de nuestro potencial divino para cumplir nuestra misión en el reino del Señor. Nuestro Padre Celestial se entristece al ver que algunos de sus nobles hijos extienden las muñecas gustosamente para aceptar las cadenas de las devastadoras adicciones. Hermanos, poseemos el sacerdocio eterno del Dios Todopoderoso. Somos hijos del Altísimo y estamos investidos con un potencial incalculable. Se nos ha creado para volar libremente hasta el cielo. No se nos concibió para estar encadenados a la tierra, atrapados en camisas de fuerza de nuestra propia hechura. ¿Cuál es el remedio? Lo primero que debemos entender es que más vale prevenir las adicciones que curarlas. En las palabras del Salvador, no permitáis que ninguna de estas cosas entre en vuestro corazón. Hace varios años, el presidente Monson y a mí se nos ofreció la oportunidad de recorrer Air Force One, la espléndida aeronave que transporta al presidente de los Estados Unidos. Había controles de seguridad meticulosos por parte del servicio secreto y me causó un poco de gracia cuando los agentes inspeccionaban al profeta antes de abordar. El piloto al mando me invitó a tomar el asiento del capitán. Fue una experiencia extraordinaria sentarme otra vez al mando de una grandiosa máquina voladora como la que yo había pilotado durante años atrás. Los recuerdos de vuelos transoceánicos y transcontinentales me embarcaron el corazón y la mente. Yo me imaginaba apasionadamente en despegues y aterrizajes en aeropuertos por todo el mundo. Casi sin darme cuenta, coloqué mis manos sobre las 4 palancas de aceleración del B-747. Justo en ese momento, una voz querida e inconfundible vino desde atrás. Era la voz de Thomas S. Monson. Dieter, me dijo, ni siquiera se te ocurra.
I'm not admitting to No anything. estoy admitiendo nada, pero It just may be quizás el presidente Monson me leyó la mente. when we're tempted Cuando se nos tiente a hacer cosas que no debemos hacer, brethren, hermanos, please por favor, let us escuchemos la advertencia amorosa de las personas en quienes confiamos, como familiares, amigos, nuestro amado profeta y siempre al Salvador. the best defense. La mejor defensa contra la adicción es nunca empezar. But what of those Pero, who find ¿qué hay de aquellos que se encuentran en las garras de la adicción? please know first of Ante all, todo, por favor, sepan que hay esperanza. seek help Busquen ayuda de sus seres queridos, de los líderes de la iglesia trained counselors. y de terapeutas capacitados. La iglesia brinda ayuda para superar adicciones por medio de los líderes locales, internet y en algunas partes mediante los servicios para la familia SUD. Recuerden siempre que con la ayuda del Salvador pueden librarse de las adicciones. It may be a long Tal vez sea un camino largo y difícil, pero el Señor no los abandonará. He loves you. Él los ama. Jesucristo sufrió la expiación para ayudarlos a cambiar, para librarlos de la cautividad del pecado. The most important thing Lo más importante es seguir intentándolo. A veces las personas tienen que hacer varios intentos antes de superar la adicción, así que no se den por vencidos, no pierdan la fe, mantengan su corazón cerca del Señor y Él les dará el poder of deliverance. para librarse. He will Él make you los hará libres. my dear brethren. Mis queridos hermanos, Always manténganse siempre alejados de los hábitos que podrían llevarlos a la adicción. those who do so Los que así lo hagan podrán dedicar su corazón, alma, mente y fuerza al servicio de Dios. they will not. No dormirán durante la restauración. A third obstacle that prevents us from Un tercer obstáculo que nos impide participar plenamente en esta obra está constituido por las prioridades en conflicto que enfrentamos. Algunos de nosotros estamos tan ocupados que nos sentimos como una carroza tirada por una docena de animales de carga en la que cada uno tira hacia una dirección distinta. a lot of energy is expended. Se emplea una gran cantidad de energía, pero la carroza no se dirige a ninguna parte. Often we devote our best efforts Solemos hacer nuestro máximo esfuerzo para dedicarnos a un pasatiempo, un deporte, interests un interés vocacional or political. y a asuntos comunitarios o políticos. These things may be, Todo eso puede ser bueno y admirable, pero nos está quedando tiempo y energía para lo que deben ser nuestras prioridades más importantes. what is the remedy? ¿Cuál es el remedio? Once again, Una vez más, it comes proviene de las palabras del Salvador. thou shalt love Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. this is the Este first and great es el primero y grande mandamiento, and the second y el segundo es semejante a este. thou shalt love Amarás a tu prójimo como a ti mismo. everything else in Todo lo demás en la vida debe ser secundario a estas dos grandes prioridades. Incluso en el servicio a la iglesia, es fácil pasar mucho tiempo haciendo las cosas de forma mecánica sin el corazón ni la esencia substance del discipulado. discipleship. Brethren, Hermanos, as priesthood bearers, como portadores del sacerdocio, nos hemos comprometido a ser un pueblo que ama a Dios y a nuestro prójimo y a estar dispuestos a demostrar ese amor mediante palabras y hechos. that is the essence Esa of who es la esencia de quienes somos como discípulos de Jesucristo. those who live up to Los que vivan de acuerdo con esos principios no dormirán durante la restauración. the apostle Paul wrote El apóstol Pablo escribió: from the dead. Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Know Queridos amigos, sepan que son hijos don't allow de luz.
No den cabida al egoísmo. No den cabida a los hábitos que podrían llevar a la adicción. No dejen que las prioridades en conflicto los adormezcan hasta llevarlos a la indiferencia o a la separación del santo discipulado y el ennoblecedor servicio del sacerdocio. Hay demasiado en juego para nosotros como individuos, como familias y la Iglesia de Cristo como para hacer las cosas a medias en esta obra sagrada. Ser discípulo de Jesucristo no es una labor de una vez a la semana o una vez al día. Es una labor constante y permanente. La promesa del Señor a sus poseedores del sacerdocio verdadero es casi demasiado grandiosa como para comprenderla. Los que son fieles a estos dos sacerdocios y magnifican su llamamiento son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Por consiguiente, todo lo que tiene nuestro Padre les será dado. Les testifico que el poder purificador de la expiación de Jesucristo y el poder transformador del Espíritu Santo pueden sanar y rescatar a la humanidad. Es nuestro privilegio, nuestro deber sagrado y nuestro gozo dar oído al llamado del Salvador, a seguirlo con una mente bien dispuesta y con un íntegro propósito de corazón. Sacudámonos de las cadenas con las cuales estamos sujetos y salgamos de la oscuridad y levantémonos del polvo. Estemos despiertos y no nos cansemos de hacer lo bueno, pues estamos poniendo los cimientos de una gran obra, incluso haciendo los preparativos para el regreso del Salvador. Hermanos, cuando ustedes añadan la luz de su ejemplo como testigo a la belleza y el poder de la verdad restaurada, no dormirán durante la restauración. De ello testifico y les dejo mi bendición en el nombre sagrado de Jesucristo, nuestro Maestro. Amén. My dear brothers, I'm grateful to be. Mis queridos hermanos, siento gratitud por estar en esta reunión con ustedes y ruego que el Espíritu del Señor esté conmigo y con ustedes. Todos tenemos héroes, en particular cuando somos jóvenes. Nací y crecí en Princeton, Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Los equipos de deportes más famosos cerca de donde vivíamos tenían sus sedes en la ciudad de Nueva York. Allí había 3 equipos de béisbol profesionales: los Dodgers de Brooklyn, los Gigantes de Nueva York y los Yankees de Nueva York. Filadelfia estaba más cerca de nuestra casa y era la sede de los equipos de béisbol de los Athletics y de los Phillies. Había muchos posibles héroes para mí en esos equipos. Joe DiMaggio, quien jugó para los Yankees de Nueva York, se convirtió en mi héroe de béisbol. Cuando mis hermanos y mis amigos jugaban al béisbol en los terrenos de la escuela al lado de nuestra casa, yo intentaba batear de la manera en que pensaba que Joe DiMaggio lo hacía. Eso era antes, cuando no había televisión. Historia antigua. Así que solo tenía fotos de periódicos para copiar su manera de batear. Cuando era joven, mi padre me llevó al estadio de los Yankees. Esa fue la única vez que vi jugar a Joe DiMaggio. En mi mente es como si estuviera allí. Puedo verlo batear y veo la pelota de béisbol blanca volando hacia las gradas en el medio campo. Nunca jugué al béisbol tan bien como mi héroe de la niñez, pero las pocas veces que le pegué bien a la pelota, copié su poderoso swing tanto como pude. Cuando elegimos héroes, comenzamos a copiar consciente o inconscientemente lo que más admiramos de ellos. Afortunadamente, mis padres sabios pusieron a grandes héroes en mi camino cuando era niño.
Mi padre me llevó al estadio Yankee solo una vez para ver a mi jugador de béisbol, pero cada domingo me permitió ver a un hombre del sacerdocio que se convirtió en un héroe. Ese héroe moldeó mi vida. Mi padre era el presidente de rama de una pequeña rama que se reunía en nuestro hogar. Si alguna vez llegaran el domingo, nuestra rama nunca tenía más de 30 personas que asistieran. Había un joven que llevaba a su madre a nuestra casa para las reuniones, pero él nunca entraba. Él no era miembro. Fue mi padre quien logró que entrara al invitarlo a nuestro hogar. El joven se bautizó y se convirtió en mi primer y único líder del sacerdocio arónico. Se convirtió en mi héroe del sacerdocio. Aún recuerdo la estatuilla de madera que me dio como premio después de haber completado un proyecto de cortar leña para una viuda. He intentado ser como él cada vez que elogio en forma justificada a un siervo de Dios. Elegí a otro héroe en nuestra pequeña rama. Era un infante de marina de los Estados Unidos que venía a las reuniones con su uniforme verde. Era la época de la guerra, así que ya eso lo hacía mi héroe. La infantería de marina lo había enviado a la Universidad de Princeton para continuar su educación académica. Pero más allá de su uniforme militar, lo veía jugar en el Estadio Palmer como capitán del equipo de fútbol americano de la Universidad de Princeton. Lo vi jugar en el equipo de básquetbol de la universidad y también como el receptor estrella de su equipo de béisbol. Y lo que es más, vino a mi casa a mostrarme cómo tirar una pelota de básquetbol tanto con mi mano derecha como la izquierda. Me dijo que necesitaría esa habilidad porque algún día jugaría básquetbol en buenos equipos. No me di cuenta en ese momento, pero por años él fue para mí un modelo de un verdadero hombre del sacerdocio. Cada uno de ustedes será un modelo de un hombre del sacerdocio, ya sea que lo quieran o no. Ustedes se convierten en una vela encendida cuando aceptaron el Evangelio y el sacerdocio. El Señor los puso en el candelero para iluminar el camino de toda persona que los rodea, especialmente para aquellos en su quórum del sacerdocio. Pueden ser un gran modelo, uno común y corriente, o un modelo malo. Pueden pensar que a ustedes no les importa, pero al Señor sí le importa. Él lo dijo de esta manera: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. He sido bendecido con ejemplos de grandes poseedores del sacerdocio en quórumes en los que tuve la suerte de prestar servicio. Ustedes pueden hacer lo que ellos han hecho por mí al ser un ejemplo que los demás sigan. He observado 3 características comunes de los poseedores del sacerdocio que eran mis héroes. Una es el modelo de la oración. La segunda es el hábito del servicio. Y la tercera es la firme decisión de ser honrado. Todos oramos, pero el poseedor del sacerdocio que desean llegar a ser ora con frecuencia y con verdadera intención. En la noche, ustedes se arrodillarán y agradecerán a Dios por las bendiciones del día. Le darán gracias por sus padres, sus maestros y los grandes ejemplos a seguir. Describirán en sus oraciones específicamente quién ha bendecido su vida y cómo durante ese día. Eso tomará más de unos minutos y tendrán que pensar. Los sorprenderá y los cambiará.
Al orar por el perdón, se encontrarán perdonando a los demás. Al agradecer a Dios por su bondad, pensarán en los nombres de otras personas que necesitan de su bondad. De nuevo, la experiencia los va a sorprender cada día y con el tiempo los cambiará. Una forma en la que cambiarán debido a esa oración ferviente es que sentirán, se los prometo, verdaderamente que son hijos de Dios. Cuando sepan que son hijos de Dios, también sabrán que Él espera mucho de ustedes. Como sus hijos, Él esperará que sigan sus enseñanzas y las enseñanzas de su querido Hijo Jesucristo. Él esperará que sean generosos y bondadosos hacia los demás. Él se decepcionará si son orgullosos y egocéntricos. Él los bendecirá para que tengan el deseo de poner el interés de los demás sobre el suyo propio. Algunos de ustedes ya son un modelo del sacerdocio de servicio desinteresado. En templos por todo el mundo, los poseedores del sacerdocio llegan antes del amanecer y muchos prestan servicio incluso hasta después del anochecer. No hay reconocimiento ni alabanzas públicas en este mundo por ese sacrificio de tiempo y esfuerzo. Yo he ido con jóvenes a servir a aquellos del mundo de los espíritus que no pueden reclamar las bendiciones del templo por ellos mismos. Al ver la felicidad más que la fatiga en los rostros de aquellos quienes sirven allí temprano y tarde, sé que hay grandes recompensas en esta vida por ese tipo de servicio desinteresado del sacerdocio. Pero eso es solo una muestra del gozo que compartirán con aquellos a quienes han servido en el mundo de los espíritus. He visto esa misma felicidad en los rostros de quienes hablan a los demás sobre las bendiciones que provienen de pertenecer al reino de Dios. Conozco a un presidente de rama que casi todos los días lleva gente a los misioneros para que les enseñen. Hace solo unos meses, él no era miembro de la iglesia. Ahora hay misioneros enseñando y una rama que crece en número y fortaleza debido a él. Pero más que eso, Él es una luz para otras personas que abrirán su boca y por lo tanto apresurarán el recogimiento del Señor de los hijos del Padre Celestial. Al orar y servir a los demás, su conocimiento de que son hijos de Dios crecerá. Comprenderán mejor que Él se entristece si son deshonestos. Tendrán más determinación de cumplir sus promesas a Dios y a los demás. Serán más conscientes de no tomar algo que no les pertenece. Serán más honrados con sus empleadores. Tendrán más determinación de llegar a tiempo y completar cada tarea que el Señor les asigne y que han aceptado realizar. Más que preguntarse si sus maestros orientadores vendrán, los niños de las familias a quienes se les ha asignado visitar esperarán con ansia su visita. Mis hijos han tenido esa bendición. Mientras crecían, tuvieron héroes del sacerdocio que los ayudaron a establecer su propio curso para servir al Señor. Ese bendito ejemplo ahora está pasando a la tercera generación. Mi mensaje también es de agradecimiento. Les agradezco sus oraciones. Les agradezco que se arrodillen reconociendo que no tienen todas las respuestas. Ustedes oran al Padre del Cielo para expresar su gratitud e invocar sus bendiciones en la vida de ustedes y la de sus familias. Les agradezco su servicio y las veces que no sintieron la necesidad de reconocimiento por su servicio. Hemos aceptado la advertencia del Señor que si buscamos crédito en este mundo por nuestro servicio, renunciaríamos a bendiciones mayores. Recordarán estas palabras: mirad que no deis vuestra limosna delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo
que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quienes han sido mis grandes modelos de poseedores del sacerdocio no reconocen fácilmente que poseen cualidades heroicas. De hecho, al parecer tienen dificultad para ver esas cosas que yo tanto admiro. Mencioné a mi padre, que fue un presidente fiel de una pequeña rama de la iglesia en Nueva Jersey. Posteriormente fue miembro de la mesa directiva general de la escuela dominical para la iglesia. Sin embargo, yo soy cauto en hablar modestamente sobre su servicio en el sacerdocio, porque eso hacía él. Lo mismo es cierto en cuanto al infante de marina que fue mi héroe de la infancia. Él nunca me habló de su servicio en el sacerdocio o de sus logros. Simplemente prestó servicio. Supe de su fidelidad por medio de otras personas. Incluso no sé si él veía en sí mismo las características que yo admiraba de él. Por lo tanto, mi consejo para ustedes, que quieren bendecir a otras personas con su sacerdocio, se refiere a su vida, la cual es privada para todos excepto para Dios. Oren a Dios. Agradézcanle todo lo bueno en su vida. Pídanle saber a qué personas Él ha puesto en su camino para que ustedes presten servicio. Supliquen que Él los ayude a prestar ese servicio. Oren para que puedan perdonar y ser perdonados. Luego sírvanlos, ámenlos y perdónenlos. Sobre todo, recuerden que todo el servicio que den, ninguno es más grande que ayudar a las personas a escoger llegar a ser dignos de obtener la vida eterna. Dios ha dado esa instrucción primordial sobre cómo usar nuestro sacerdocio. Él es el ejemplo perfecto de ello. Este es el ejemplo que vemos en pequeña porción en los mejores de sus siervos mortales. Y Dios el Señor habló a Moisés diciendo: los cielos son muchos y son innumerables para el hombre, pero para mí están contados porque son míos. Y así como dejará de existir una tierra con sus cielos, así aparecerá otra. Y no tienen fin mis obras, ni tampoco mis palabras, porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida del hombre. Debemos ayudar en esa obra. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Hemos sido preparados para nuestro tiempo y lugar en los últimos días de esa obra sagrada. Cada uno de nosotros ha sido bendecido con ejemplos de quienes han hecho de esa obra el propósito más importante de su tiempo aquí en la tierra. Oro para que podamos ayudarnos mutuamente a estar a la altura de esa oportunidad. Dios el Padre vive y contestará sus oraciones, pidiendo la ayuda que necesitan para servirle bien. Jesucristo es el Señor resucitado. Esta es su iglesia. El sacerdocio que poseen es el poder de actuar en su nombre, en su obra, para servir a los hijos de Dios. Al dar todo su corazón a esta obra, Él los magnificará. Se los prometo, en el nombre de Jesucristo, su nombre. Amén. Hermanos, estamos agradecidos por su asistencia esta noche. Asimismo, damos gracias al coro del sacerdocio por la música inspiradora y a todos los que han ayudado a preparar estos servicios. Ahora tendremos el privilegio de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Al finalizar el mensaje del presidente Monson, el coro cantará "Acompáñame". Entonces, el hermano Russell Osguthorpe, que fue relevado esta tarde de su servicio como presidente general de la escuela dominical, nos ofrecerá la última oración. Presidente Monson. My beloved brethren, Mis amados hermanos, qué bueno es estar con ustedes otra vez. Ruego la ayuda divina
al aprovechar esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Aparte que estamos en este centro de conferencias, hay otros miles de hermanos reunidos en capillas y otros edificios alrededor del mundo. Hay un vínculo común que nos une, pues se nos ha encomendado el sacerdocio de Dios. Estamos aquí sobre la tierra en una época maravillosa. Nuestras oportunidades son casi ilimitadas, pero también afrontamos una cantidad de retos, algunos únicos de nuestra época. Vivimos en un mundo en que en gran medida los valores morales se han hecho a un lado. El pecado está vergonzosamente a la vista y las tentaciones para apartarnos del sendero estrecho y angosto nos circundan. Nos enfrentamos a la presión persistente y las influencias insidiosas que destruyen aquello que es decente y tratan de reemplazarlo con las filosofías y prácticas superficiales de una sociedad secular. Debido a estos y otros retos, constantemente tenemos frente a nosotros decisiones que tomar, las cuales pueden determinar nuestro destino. A fin de tomar las decisiones correctas, se necesita valentía. La valentía para decir no cuando debamos y la valentía para decir sí cuando sea adecuado, así como la valentía de hacer lo correcto porque es correcto. Puesto que la tendencia en la sociedad de hoy se aleja rápidamente de los valores y principios que el Señor nos ha dado, con toda seguridad se nos llamará a defender aquello en lo que creemos. ¿Tendremos el valor de hacerlo? El presidente J. Reuben Clark, hijo, quien fue miembro de la primera presidencia por muchos años, dijo algo así: no son desconocidos los casos en los que algunos hombres de supuesta fe han sentido que por el hecho de que el defender su fe íntegra quizás acarrease el ridículo de sus colegas incrédulos y tienen que modificar o justificar su fe o debilitarla de forma destructiva o incluso tal vez desecharla. Tales son hipócritas. A ninguno de nosotros nos gustaría que se nos clasificara de hipócritas. Sin embargo, nos resistimos a declararla en circunstancias. Podemos ayudarnos a nosotros mismos en nuestro deseo de hacer lo correcto si nos situamos en lugares y participamos de actividades que influyan nuestros pensamientos para bien y donde el Espíritu del Señor se sienta cómodo. Recuerdo haber leído hace un tiempo el consejo que un padre dio a su hijo cuando iba a dejar su hogar para ir a estudiar. Si alguna vez te encuentras donde no deberías estar, sal de allí de inmediato. A cada uno de ustedes les doy el mismo consejo. Si alguna vez se encuentran donde no deberían estar, salgan de allí de inmediato. A cada uno de nosotros se le llama constantemente a tener valentía. Todos los días se necesita valor, no solo para los acontecimientos importantes, sino con más frecuencia al tomar decisiones o al responder a las circunstancias que nos rodean. El poeta y escritor escocés Robert Louis Stevenson dijo: no muchos son testigos del valor que se demuestra a diario, pero su valor no es menos noble porque no resuenen los tambores o la multitud llame su nombre. La valentía se demuestra de muchas formas. El autor cristiano Charles Swindoll escribió: el valor no está limitado al campo de batalla, ni a valientemente detener a un ladrón en nuestra casa. Las verdaderas pruebas del valor son mucho más sutiles. Son pruebas internas, como permanecer fiel cuando nadie nos observa, o mantenernos firmes cuando no se nos comprende. Yo agregaría que ese valor interno también incluye hacer lo correcto, aunque tengamos miedo
defender y mantener nuestras creencias a riesgo de ser ridiculizados, aun cuando exista la posibilidad de perder a un amigo o nuestro estatus social. La persona que defiende firmemente lo correcto debe arriesgarse a ser en ocasiones rechazado y considerado poco popular. Mientras servía en la Marina de los Estados Unidos, en la Guerra Mundial número 2, supe de hazañas valerosas, actos de valor y ejemplos de valentía. Uno que nunca olvidaré fue el valor silencioso de un marinero de 18 años que no era de nuestra fe y que no se avergonzaba de orar. De los 250 hombres de la compañía, él era el único que todas las noches se arrodillaba al lado de la cama, a veces entre las bromas de los curiosos y la burla de los incrédulos, y con la cabeza inclinada, oraba a Dios. Nunca vacilaba, ni titubeaba. Él tenía valor. No hace mucho escuché sobre el ejemplo de alguien que ciertamente parecía no tener valor interior. Una amiga me comentó de una reunión sacramental espiritual y fortalecedora a la que ella y su esposo habían asistido. Un joven que tenía el oficio de presbítero en el sacerdocio arónico conmovió a toda la congregación al hablar sobre las verdades del Evangelio y el gozo de guardar los mandamientos. Ofreció un testimonio ferviente y conmovedor de pie ante el púlpito, con aspecto limpio y pulcro, vestido con una camisa blanca y una corbata. Un poco más tarde ese mismo día, cuando esta mujer y su esposo salían en el auto, vieron al mismo joven que los había inspirado tanto apenas unas horas antes. Sin embargo, en ese momento mostraba una imagen muy diferente al caminar por la acera vestido de manera muy desaliñada, fumando un cigarrillo. Mi amiga y su esposo no solo estaban muy desilusionados y tristes, sino que también estaban confundidos sobre cómo podía, de manera tan convincente, aparentar ser una persona en la reunión sacramental y después tan rápido aparentar ser alguien completamente diferente. Hermanos, ¿son ustedes la misma persona sin importar dónde estén ni lo que estén haciendo? ¿Son ustedes la persona que nuestro Padre Celestial quiere que sean y la que ustedes saben que deberían de ser? En una entrevista pública en una revista nacional, al conocido jugador estadounidense de baloncesto, Jabari Parker, un miembro de la iglesia, se le pidió que compartiera el mejor consejo que le había dado su padre. Jabari contestó: "Mi padre me dijo, sé la misma persona que eres en la oscuridad que la que eres a la luz del día". Un consejo, una vez más, sé la misma persona que eres en la oscuridad que la que eres a la luz del día. Un consejo muy importante, hermanos, para todos. Las Escrituras están llenas de ejemplos de la clase de valor que todos necesitamos hoy en día. El profeta Daniel exhibió gran valor al defender lo que él sabía que era correcto y al demostrar valentía para orar, aunque se le amenazó de muerte si lo hacía. La vida de Abinadí se caracterizó por su valor, como lo demostró su disposición al perder la vida antes que negara la verdad. ¿Quién puede dejar de ser inspirado por la vida de los 2000 jóvenes guerreros de Elamán que enseñaron y demostraron la necesidad de tener valor para seguir las enseñanzas de sus padres y de ser castos y puros? Quizá el máximo de todos los ejemplos de las Escrituras sea el de Moroni, quien tuvo el valor de perseverar en rectitud hasta el final. A lo largo de su vida, el profeta José Smith dio innumerables ejemplos de valor. Uno de los más dramáticos fue cuando él y otros miembros fueron encadenados juntos y dejados
en una cabaña aún no terminada cerca del juzgado de Richmond, Missouri. Una noche, Parley P. Pratt, que estaba entre los cautivos, escribió: habíamos estado acostados como si estuviésemos dormidos hasta pasada la medianoche, y nuestros oídos y corazones estaban atormentados por haber escuchado durante horas las burlas obscenas, los horribles juramentos, las espantosas blasfemias y el lenguaje de los guardias. Y él continúa: estuve escuchando hasta quedar tan repugnado, impresionado y horrorizado que me invadió un espíritu de indigna justicia y apenas podía contenerme de levantarme y reprender a los guardias. Pero yo no dije nada a José ni a ninguno de los otros, aunque me hallaba junto a él y sabía que estaba despierto. De pronto, él se levantó y exclamó con voz de trueno, o como un león que ruge, diciendo, según lo que recuerdo, las siguientes palabras: silencio. En el nombre de Jesucristo les reprendo y les mando callar. No viviré ni un minuto más escuchando semejante lenguaje. Cesen de hablar de esa manera, o ustedes o yo moriremos en este mismo instante. José permaneció erguido en su terrible majestad, como lo describió el elder Pratt. Estaba encadenado y sin armas, y sin embargo estaba tranquilo y con dignidad. Miró a los guardias acobardados, acurrucados en un rincón o de cuclillas a sus pies. Esos hombres aparentemente incorregibles rogaban su perdón y permanecieron callados. No todos los actos de valor producen resultados tan espectaculares ni inmediatos, pero todos traen la tranquilidad y la seguridad de que la justicia y la verdad se han defendido. Es imposible mantenerse erguido cuando una planta sus raíces en la arena inestable de las opiniones y la aprobación popular. Necesitamos el valor de alguien como Daniel, Abinadí, Moroni o José Smith para mantenernos firmes e impasibles en lo que sabemos que es correcto. Ellos tuvieron el valor de hacer no lo que era fácil, sino lo que era correcto. Todos sentiremos temor, seremos ridiculizados y afrontaremos oposición. Tengamos el valor, todos nosotros, de desafiar a la opinión popular, la valentía de defender nuestros principios. El tener valor, no el transigir, es lo que trae la aprobación de Dios. La valentía se convierte en una virtud viva y atractiva cuando se considera no solo como la voluntad de morir con dignidad, sino como la determinación de vivir honorablemente. A medida que sigamos adelante, procurando vivir como debemos, con toda seguridad recibiremos la ayuda del Señor y encontraremos consuelo en sus palabras. Me encanta su promesa, que se encuentra en el libro de Josué. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Mis queridos hermanos, con la valentía de nuestras convicciones, ruego que declaremos, al igual que el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Y luego, con el mismo valor, que sigamos el consejo de Pablo. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Los conflictos catastróficos vienen y van, pero la guerra contra las almas de los hombres continúa sin tregua. La voz del Señor suena como un clarín, llamándonos a ustedes, a mí y a los poseedores del sacerdocio en todas partes.
Por tanto, aprenda todo varón su deber, así como a obrar con toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado. De ese modo seremos, como lo declaró el apóstol Pedro, real sacerdocio, unidos en propósito e investidos con poder de lo alto. Que cada uno de nosotros partamos esta noche con la determinación y la valentía de decir como joven en la antigüedad, que todo el tiempo que mi aliento esté en mí, no quitaré de mí mi integridad. Que esto sea verdadero. Es mi humilde oración y yo ofrezco humildemente en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos en esta noche por el privilegio que hemos tenido de participar en esta reunión, para las palabras que han sido habladas y por todo el espíritu que hemos sentido, y te agradecemos por ello. Oramos de que tengamos el valor que el presidente Monson nos ha pedido que tengamos, el valor para llegar a otros, para participar en la restauración y continuar adelante, tener el valor para ser héroes en el sacerdocio y ser dignos de ello. Y oramos que tengamos el valor y que al salir de esta reunión hablemos de estas cosas y reflexionemos sobre ello, y de lo cual aprendamos a ser más fuertes cada vez. Oramos por ellos que sufren, para que tengamos delicadeza y cuidado de sus necesidades, y que usemos el poder del sacerdocio para seguir adelante. En el nombre de Jesucristo. Amén.